¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla Julio y Alisa Toro desde la ciudad de Medellín. Es una inmensa bendición de Dios poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Somos los pastores de la iglesia La Casa. Bienvenidos. Buenos días, iglesia. Qué bendición tenerlos frente a nosotros, aún cuando es en YouTube. Qué bendición compartir este tiempo con ustedes de alabanza, de adoración. ¿Qué tal si te pones de pie con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, esposo, y vamos a darle gracias al Señor por lo que Él hizo por nuestras vidas? ¿Qué tal si cierras tus ojitos donde estás y le dices: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, vengo a adorarte, vengo a alabarte, Señor? Que de mis labios broten miel, que de mis labios broten alabanzas a ti, Señor. Queremos, Señor, servirte en todo lo que hagamos y entendemos que alabanza es una forma de obediencia y queremos obedecerte hasta el día que muramos. Amén. ¿Qué tal si le dices: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Vamos con sus palmas, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. ¿Qué tal si le dices esto? Y llevaremos tu gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder. Vamos a llevar y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Una vez más, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh Señor, anunciaremos a los cuatro vientos tu amor y verdad. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ser esas personas que llevan la palabra de nuestro Señor
a los cuatro vientos. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. ¿Qué tal si cierras tus ojitos donde estás y le das gracias a Él? Dile, Señor, aquí está mi vida. Yo soy libre en ti. Yo soy libre en ti, Señor. Has quitado mis cadenas. Yo ya no sirvo al mundo, te sirvo a ti, Señor. Tú eres mi nuevo canto, mi nueva adoración. Te alabamos, Rey. Te exaltamos y cantamos esto con nuestros corazones. Donde el Espíritu de Dios está, vamos, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron llevadas en la cruz. Libre soy, vamos a decir perdonado, perdonado soy. Solo por tu amor no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Amén. Si tú lo crees, te invito a que cantes con nosotros. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron llevadas en la cruz. Libre, libre soy perdonado, perdonado soy. Solo por tu amor no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, oh, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, vamos a declarar esto. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, si tú lo crees, iglesia, dilo. Libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, tus palabras tienen poder. Y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, yo soy libre, libre, Dios me hizo libre.
la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Te adoramos, Rey. Eres tú quien nos has hecho libre. Es por tu sangre derramada por el Cordero que somos libres en ti. Somos libres de cantar, somos libres de adorarte. ¿Qué sería de mí, Señor, si tú no me hubieras alcanzado? Oh, dile, se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Dale un aplauso a Él desde tu casa, porque no hay más condenación para ti ni para tu familia. Porque si el Señor ya llevó tus pecados en la cruz, eres libre. Eres libre de levantar tus manos, eres libre de adorarlo. Dale un aplauso a Él. Te adoramos, Señor. Gracias, gracias. Eres fiel, eres bueno. ¿Qué tal si tomas un minuto para decirle lo que Dios significa para ti? Abre tu boca, abre tus labios. Deja que tus labios adoren al Padre, al Creador. Adórale, adórale. Señor, aquí estamos para adorarte. Aquí estamos, Señor, para rendir adoración a ti. Merecedor de toda alabanza, merecedor de toda nuestra adoración, Señor. Ese eres tú. Oh, Señor, aquí estamos, Señor, para adorarte. Nos rendimos ante ti con nuestros corazones postrados ante ti, Señor. Sabemos que estás sobrando, sabemos que estás sobrando, Señor. Oh, Señor, aquí estás, debemos mover. ¿Qué tal si le dices? Te adoraré. Estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, aquí estás. Aquí estás obrando en mí. Te adoramos, te adoraré. Por eso cantamos milagroso, milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón.
abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, dile, así eres tú, mi rey, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. ¿Qué tal si declaras? Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás, oh, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, oh, siempre estás. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor, milagroso, soberano, mi Rey, así eres tú. Te adoramos, Rey. Oh, mi alma te alaba, mi corazón te necesita, Rey. Así eres tú. Gracias, Padre. Te alabamos. Vamos a cantar una canción más. Vamos a derramar nuestro corazón ante sus pies. Él es el Padre que tú puedes ir en tiempos de necesidad, en tiempos de alegría. Ese es nuestro Padre, un Padre que nunca falla a sus hijos. Gracias, Padre, te adoramos. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Oh Señor, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia,
vida que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Dile una vez más. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Gracias, Señor. Hambre de ti, hambre de tu presencia, hambre de tu palabra. Oh, tenemos hambre de ti, Señor. Hambre que desespera. Necesitamos que nos sacies, Señor. Aquí está mi corazón, aquí está mi alma. De la arriba a tus pies, pongo mi corazón ante ti, Señor. Mi alma te alaba, te necesita. Trae tu presencia a mi hogar, Señor. Te alabamos, Wow, qué hermoso es adorar a nuestro Dios, poniendo todos nuestros corazones, todas nuestras necesidades, todas nuestras aflicciones ante sus pies, sabiendo que Él tiene el control y Él sabe tus necesidades. Te invito a que veas los anuncios de la Iglesia La Casa. Dios te bendiga. Qué bueno compartir la palabra de Dios con ustedes.
Es un privilegio, el mayor honor que Dios pueda concederle al hombre es conocer su santa palabra. Mientras meditaba esta mañana en una porción del Evangelio de Juan, el apóstol dijo que lo que contemplaron nuestros ojos, ver a Jesús, conocer a Jesús y contemplar a Jesús, son la ciencia absoluta y gloriosa de la vida. Y estaba leyendo un comentario sobre la palabra contemplación. Cuando Juan dice contemplaron nuestros ojos, usa una palabra griega. Y este autor dice que la contemplación es un milagro del Espíritu. Es producto de la revelación de Dios. Así que está más allá de nuestra comprensión meramente humana. Es algo espiritual. Pero la contemplación es producto de un hambre sincero, de un hambre profundo del Señor Jesucristo. Por eso, como dijera Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando llegamos al capítulo 22 del libro de Mateo, me gusta el Evangelio de Mateo. Mateo es un evangelio de porciones, es un evangelio sistemático. Él comienza una porción específica y la termina. Pues bien, en el capítulo 21 ha comenzado una porción que termina al final del capítulo 23. Y es una confrontación directa a la clase religiosa, a la clase que gobernaba la espiritualidad judía. Y él desarrolla 6 argumentos que se dieron durante los últimos días antes de la crucifixión. 6 argumentos, 6 preguntas que generaron un gran conflicto interno a la clase religiosa y una conmoción y admiración hacia las multitudes que ya estaban reunidas en Jerusalén para celebrar la Pascua. Y el culmen de esta confrontación, donde ya después nadie osó preguntarle más, fue la maravillosa y penetrante pregunta que nuestro Señor hizo a esta clase dirigente. Capítulo 22, versículo 42, Jesús culminó esta serie de confrontaciones con la pregunta: ¿qué pensáis del Cristo? Una pregunta extraordinaria, una pregunta que todo ser humano tendrá que hacérsela, una pregunta que definirá la vida de todo individuo, que determinará su destino, una pregunta que marcará la vida de todo ser humano. ¿Qué pensáis del Mesías? Alabado sea Dios. Yo te pregunto, ¿qué piensas de Jesucristo el Señor? ¿Quién es el Señor? Era la relevancia de esta pregunta. La respuesta, por supuesto, determinará completamente tu vida. Porque no podemos definir a Cristo sin una confrontación directa. Es más, la definición maravillosa de la persona de Jesús transformará completamente tu vida. Y es una pregunta que tenemos que definirla, porque esa pregunta, la respuesta nos definirá la vida. Vamos a ver entonces un poco acerca de el precioso ser, la gloriosa persona
que ha de marcar nuestra vida. Hace 8 días te enseñé acerca de la visión del Rey de Gloria. Y te enseñé que cuando Jesús fue presentado en el templo, el anciano Simeón tomó al niño en sus manos. Y él, adorando a Dios, dijo: ahora recibes a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Aleluya. La revelación del Cristo había marcado el destino de su vida. Era un sueño cumplido. Había definido los días de este hombre. Había definido la forma como viviría. Esto es exactamente lo que quiero enseñarte. La respuesta tendrá que marcar tu vida. Y he titulado este estudio: ¿qué pensáis del Cristo? Alabado sea Dios. Si pasamos a Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante, el apóstol Pablo va a hacer una definición del Cristo. Déjame decirte que esto es supremamente importante. El apóstol Pablo escribió su carta a los colosenses para confrontar una doctrina errónea acerca de la persona de Cristo. Y él, en su capacidad que Dios le había dado, él escribe para resaltar la singularidad absoluta de Jesucristo, para ayudar a los creyentes en todo tiempo, que a través de una correcta definición, una correcta exposición de Cristo, vamos a contradecir completamente cualquier error. Hoy existen innumerables errores, interpretaciones falsas de Cristo, que lógicamente podrán llevar hasta la eternidad en perdición a una persona. Por eso es tan importante definir la persona de Cristo. Entonces, no hay mayor confrontación de una falsa doctrina que exponer la verdad de Dios. En el capítulo 1, versículo 15 en adelante, el apóstol está diciendo: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que todas las cosas, y todas las cosas fueron creadas, y Él es supremo sobre todo lo que existe. Esta falsa doctrina decía que Jesucristo era una criatura. Hoy existen muchos movimientos que aún se hacen llamar bíblicos o cristianos, que aseguran que Jesucristo es una criatura. Lo primero que debemos entender es que Jesucristo es Dios por los siglos de los siglos. Es una contundente declaración, tanto del apóstol Juan en capítulo 1, versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Juan está usando verbos específicos para mostrarnos que Jesucristo es absolutamente Dios. Pablo más adelante dice que en él mora la plenitud de Dios. Y él quiere enseñarnos que Jesucristo es la imagen visible. Necesitamos un traductor de Dios. Dios es espíritu, por supuesto. Así que se requería de un traductor. Si tú y yo vamos a una jungla y nos encontramos a un habitante de ese lugar
y de repente comenzare a hablarnos un idioma totalmente desconocido. ¿Qué quiere? ¿Qué crees que tendríamos que hacer para comunicarnos con él? Por supuesto, necesitaríamos un traductor de esa lengua. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que Cristo es la imagen de Dios, nos está diciendo que Cristo es la traducción exacta de Dios, que no se podía explicar, según Juan capítulo 1, 12 al 22, porque el Mesías, el Cristo, nos lo dio a conocer. Fue la exégesis del Padre, el traductor del Padre, que no nos lo podía explicar, sino nos lo debía mostrar. Por eso ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Los judíos modernos, los judaizantes que están intentando reevangelizar la iglesia de Cristo, ellos dicen que Jesucristo es una criatura. Es un error completo, por supuesto. Es no saber entender la palabra de Dios en el Nuevo Testamento acerca de la pregunta: ¿quién es el Cristo? Dos palabras usó el apóstol Pablo para describir a Cristo como imagen. La primera usó el término eikon, para mostrarnos que el Cristo glorioso es la reflexión de Dios, aquel que nos tradujo a Dios. Pero también usó el término carácter, de donde viene la palabra carácter, que quiere decir la expresión personificada, viviente de Dios. Así que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, pues Él ya existía antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él fueron creadas, porque en Él ya existían todas las cosas. Jesucristo es el principio creador de todo lo que existe. No es una criatura, por supuesto, es el creador. Juan usó la palabra egénetos para mostrar que Jesucristo, de Él procede toda vida, todo lo que existe y lo que existirá. Pablo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el origen de todo lo creado. Y Pablo dice algo más profundo y más amplio. Lo físico y lo que no es físico. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe, en lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y la que no podemos ver. Sean tronos, sean reinos, sean autoridades de este mundo, visibles o invisibles, como el querubín más glorioso y excelso, como la criatura de una sola célula. Él es el que creó todas las cosas. Es lo que dice tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo. Así que definir a Jesucristo es trascendental. Él te dio la vida, Él creó tu vida, Él diseñó tu vida, Él expresó el corazón del Padre al crear tu vida. Es lo primero entonces que el apóstol quiere decirnos, que Jesucristo es la imagen de Dios. Siendo Dios, se hizo hombre para revelarnos a Dios.
Él es el exégeta de Dios, la exégesis, la traducción exacta. También luego dice que en Él todo fue creado, visible o invisible, sea lo que conocemos o lo que no conocemos. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es primogénito o supremo. Muchas personas se confunden con el término primogénito, porque en nuestra lengua hispana, primogénito tiene que ver con una primogenia, una génesis, un comienzo. Pero Pablo usó una palabra griega para describir que no es el principio de la creación de Dios, absolutamente no, sino que usó la palabra para definirlo como el supremo, el que tiene el honor de ser el creador de todo, para que no nos confundamos, por favor. Ahora seguimos avanzando. Pablo está definiendo a Cristo para contradecir una falsa doctrina, una doctrina herética y errónea, que es lo que a medida que se aproxime el fin, vamos a encontrarnos. Y por eso tenemos que definir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pensáis del Cristo?, dijo Jesús a los fariseos. Es la pregunta más relevante. Pasamos al versículo 18. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, el supremo de todos los que se levantan de los muertos, o el primogénito de los muertos. Aquí es muy importante seguir definiendo a Cristo. Ahora Pablo va a decir que Cristo es la cabeza. Él vuelve a usar la palabra primogénito, el primogénito de los muertos. Él es la cabeza, el principio del orden de Dios, porque en Cristo Dios redime la iglesia. Por supuesto, es la cabeza de la iglesia, aquel que la sustenta y le da plenitud, pues de su plenitud tomamos todos. En ella, en él como cabeza, la iglesia encaja perfectamente. En Efesios 4:16, la meta de Dios es que la iglesia como cuerpo encaje perfectamente en este organismo viviente del cual Cristo es nuestra cabeza, y nos nutre, nos sustenta, nos preserva, nos dirige y es nuestra plenitud y suficiencia. Imagínate un cuerpo sin cabeza. ¿Has visto una persona loquita, verdad que sí? Pues esa persona tiene cabeza, pero no tiene cabeza. Está descoordinada. Todos los sistemas y miembros están descoordinados. Por eso cuando Cristo no es cabeza, hay descoordinación. Y Pablo entonces lo siguiente que nos quiere decir es que Cristo es no solo el creador, sino el sustentador. Qué hermosa esta palabra. Pablo usó una palabra llamada sumistemis para ayudarnos a comprender a Cristo como sustento. Dios nos creó, Dios nos da vida, pero no solo nos da vida, sino que nos sustenta. Qué hermoso. Yo he pensado mucho en la palabra sustentación y le he pedido a Dios que me la enseñe para aplicarla en mi propia vida. Esta mañana, cuando abrí mis ojos, pude reflexionar y decir: Señor, gracias porque me has sustentado la vida física a través del sueño, y ahora me has sustentado sosteniendo mi vida. Así que Cristo es el sustentador
sustentador de todo lo creado. Él sustenta no solo al querubín más glorioso, como al ser más minúsculo que puede existir. Entonces, sustentación es sostener la vida y orientarla al cumplimiento de su propósito. Así que cuando tú estás exhalando y respirando aire, Jesús te está sustentando. Él dijo: ¿por qué os afanáis por el día de mañana? ¿Recuerdas? Bástale a cada día su propio afán. Y luego dice: porque nadie puede añadir, dicen unas versiones, a su estatura un codo. O otras versiones dicen: añadir una hora al curso de la vida. Pensemos en esto tan maravilloso. No solo Él nos creó, sino que nos sustenta. Alabado sea Dios. Y en esa sustentación nos ha injertado en la vida de su Hijo, en el cuerpo de su Hijo. Si quieres conocer algo más de la sustentación, déjame decirte que tú respiras porque eres sustentado, que tú abriste los ojos esta mañana porque eres sustentado, y que el cumplimiento de tus días, no porque eres una persona buena o especial, sino porque Dios en su misericordia te está sustentando. Entonces Jesús es el sustentador de todas las cosas. Qué bonito es conocer a Jesús, no solo como creador, porque Él va a definir mi existencia, va a definir el propósito de mi existencia, Él va a definir el sentido de mi existencia, y en la sustentación Él define el curso de mi existencia, el sustento de mi existencia. ¿Cómo no hemos de vivir para Cristo? ¿Cómo no hemos de amar a Cristo? ¿Cómo no hemos de desear conocerlo, admirarlo en toda su hermosura y perfección? Así nuestro Padre lo quiso, que Él fuera el todo y en todo, para que Él fuera preeminente, como cierra el apóstol Pablo en esta porción, para que en todo tenga la preeminencia. ¡Qué forma tan extraordinaria de pensar! ¿Eso es Cristo para ti? Entonces, Él es el sustentador de tu vida. ¿Puedes agradecerle a Dios por un momento? Él sustenta tu vida. Sigamos al versículo 19. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es la plenitud de Dios, siendo Dios, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de la cruz. ¿Cómo sella este hombre esta revelación? Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, todo lo creado. Ahora, lo tercero que el apóstol nos quiere decir acerca de Cristo: creador, sustentador y propósito final de todo lo que existe, la meta de todo lo creado, el destino de todo lo creado. ¿Qué significa esto? Que todo lo creado, absolutamente, fue creado para reflejar
la gloria de Cristo Jesús. La creación es una creación ordenada. La creación es una creación con propósito y destino. Por eso el pecado desarmonizó la creación. Lo único que desarmoniza lo creado es el pecado del hombre. Por eso el pecado es lo más grave en este universo. Pero Dios se propuso reconciliar consigo mismo todas las cosas. Así que Jesucristo es el reconciliador de todas las cosas. Me impresiona esta palabra. Hazte de cuenta cuando uno está armando un rompecabezas gigante y el rompecabezas está en desarmonía completa y sabes que te va a llevar media vida ordenar parte por parte. Esta es la palabra. En Efesios capítulo 9, 1:9 dice que el Señor tenía un beneplácito, el beneplácito de su corazón. Y usa la misma palabra que en Colosenses 1:18 y 19, de reconciliar consigo todas las cosas en la persona de su Hijo. Con razón, el apóstol Pablo en capítulo 11 del libro de Romanos, versículo 32, cuando él está en esta penetración, absorto en la revelación de la obra de Dios, solo él puede terminar esta porción diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la gloria de Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le puede dirigir? Porque todo fue creado por Él, en Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El apóstol está diciendo aquí algo similar. Dios creó todo lo que existe para su gloria. Todo existe para darle honor, para reconocerlo, para alcanzar el propósito. Tú y yo existimos para reflejar la imagen del Dios invisible. Pero el pecado desarmonizó la imagen. Ahora, en esta obra de reconciliación de todas las cosas, de armonización de todo lo creado, Dios está reorganizando en la persona de Cristo, por quien todo el universo ha sido reconciliado por la sangre de su cruz. Así que cuando yo conozco al Cristo de gloria, en la revelación de la cruz, los efectos son transformadores, porque esta imagen deteriorada y desarmonizada por el pecado está siendo armonizada. Él es el origen de la armonía de Dios, porque en Él todo haya su armonía. Por medio de Él reconciliar, armonizar todo lo que existe, haciendo la paz, lo que está en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de su cruz. Qué extraordinariamente la de este apóstol Pablo. Qué revelación le daba el Espíritu Santo acerca de la persona de Cristo. Porque por medio de Él, en Él y para Él, son todas las cosas. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Es tu Señor? ¿Es tu reconciliación?
solo tienes una idea de un ser que murió en una cruz. No. Tienes que entregarle tu vida. Tienes que rendirte a tus propósitos. Y a medida que te rindas, tu vida será armonizada, para lo cual Dios te creó. El Señor te bendiga y te guarde.